Bueno, aquí estamos con una de tus últimas contribuciones al mundo de habla hispana en materia de crítica cinematográfica. Un maravilloso libro. Film Comment es una de las grandes revistas anglosajonas de cine. Aquí Manu, como le decimos quienes los queremos a pesar del mismo, hizo un largo trabajo de compilación donde él fue seleccionando de las distintas años y ediciones de la Film Comment un conjunto de artículos representativos, y la realidad es que es extraordinario. Acá hay artículos de nuestro amigo Jonathan Rosenbaum, de Manny Farber, que no es un tema menor, Robin Wood, Ken Jones, etc. Y un trabajo que es notable. Yo creo que es uno de los libros más importantes de los últimos 5 años en habla hispana en materia de crítica cinematográfica. Y este crítico, que además ha hecho otros trabajos de compilación y escribe y publica, es el responsable. Es un placer enorme tenerlo a Manu aquí con nosotros. Y lo primero que te quiero preguntar es ¿de dónde surge el interés de hacerlo del Film Comment? Más siendo una persona que vive en España, que decide de pronto ir a Nueva York, internarse allí y hacer este trabajo monumental. En realidad el libro surge de la confluencia de varios factores, una confluencia bastante improbable, diría yo, ¿no? Por una parte, mi interés por vivir un tiempo en Nueva York, se dieron las circunstancias para que pudiese ser. Entonces yo ya llevaba unos años colaborando con la revista y en el fondo quería colaborar con ellos de alguna manera. Entonces, en una de las reuniones que tuve con ellos ya estando allí, estaba reunido con el director de la revista y vi que en su despacho tenía todos los números de la revista. De repente los miré y le dije, y se me ocurrió, ¿no? Le pregunté si alguna persona había hecho una revisión crítica de todo ese material, de cara a ser una posible selección o antología. Me miró y me dijo, no. Creo que pensó, no hay ningún chiflado al que se le haya ocurrido revisar todo esto por amor al arte, además, ¿no? Porque en ese momento no era seguro que aquello pudiese terminar convirtiéndose en lo que ha terminado siendo. Para vos, en la actualidad, ¿cuál es el cineasta más interesante que tiene España? El cineasta más interesante español. Tendría que decir dos. Dale. Uno es Isaki La Cuesta, seguramente porque encarna muchas de las virtudes que, por ejemplo, se están reivindicando en este festival a través del ciclo de la España alterada, su capacidad para discurrir por diferentes formatos, diferentes plataformas, su capacidad para saltar del cine museístico al cine más casi industrial. Ahora mismo está haciendo una película grande con recursos, una comedia sobre la crisis actual, y también su conciencia histórica, digamos, su capacidad para beber de unos referentes europeos, pero también españoles. Me parece un cineasta muy interesante. Y el otro sería Albert Serra. Albert Serra, quizá desde una postura más marginal, desde una postura quizá también más combatiente y más radical, con un discurso muy, muy sólido, y que realmente, pero que al mismo tiempo conecta con ciertas tendencias del cine que se está haciendo importante, el cine importante que se está haciendo en todo el mundo, ¿no? En su uso del digital, pero al mismo tiempo su capacidad para aunar un cierto minimalismo con una interactividad con el espectador. Son conceptos muy importantes. Digamos que Albert Serra sería un cineasta más marginal, más de los márgenes, pero con un discurso muy fuerte, y Isaki La Cuesta sería un cineasta más dispuesto a dialogar con toda una generación de cineastas que está surgiendo ahora mismo, ¿no? Isaki La Cuesta podría llegar a ser un portavoz de un cierto movimiento. Albert Serra pienso que no se prestaría a ello, pero quizá el discurso de Serra es más poderoso que el de La Cuesta. Y por último, simplificando muchísimo. No, está perfecto. ¿Y por qué vos y yo amamos profundamente a el señor Terence Davis? Le amamos por su terquedad, por su
libertad, por su empecinamiento en transmitir una mirada absolutamente personal, incorruptible del mundo, ¿no? De su mundo, que es un mundo que está teñido de una nostalgia por un cierto cine del pasado, también un cine comprometido con la emoción, con el sentimiento. Lo que siempre digo, por ejemplo, de su última película, la obra maestra de Deep Blue Sea, es que es una película en la que el desamor está entendido como una guerra mundial. Es una película ambientada en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, y hay una escena muy particular donde el personaje de Rachel Weisz baja al metro y se va a suicidar por desamor, y de repente sobrevive gracias a una especie de espejismo que tiene al observar el sufrimiento de Londres de la Segunda Guerra Mundial. Y hay una especie se crea una alianza entre su sufrimiento por el desamor con el sufrimiento de todo un país golpeado por una guerra mundial, que es de una audacia y de una intensidad indescriptible. Es absurdo intentar hablar de sus películas porque se tienen que ver. El fragmento que estamos viendo pertenece a una película extraordinaria, El color de las granadas, una de las grandes películas de Sergei Parajanov, un director armenio que trabajó en la época del cine soviético fundamentalmente. Es uno de los tantos intentos dentro del cine de diálogo, si se quiere, entre personajes literarios o la literatura en sí y el cine. A menudo se dice o se insinúa que el cine es literatura por otros medios, y quizás una película como la de Parajanov nos da una idea de que hay un orden de inconmensurabilidad entre el cine y la literatura. No es exactamente lo mismo, son dos lugares de diálogos, pero no es un arte, el cine, a pesar de ser un arte impuro, como decía Bazin, que depende estrictamente de la literatura. Esto viene a cuento debido a que hoy hemos hablado de Fausto, una película basada en un clásico de la literatura, y la película El Hobbit, también basado en un clásico de la literatura moderna, si se quiere, que son los libros de Tolkien y El Hobbit en particular. Pero es bueno recordar esto porque muchas veces al decir que el cine es literatura por otros medios, lo que está por detrás es decir que el cine lo que tiene que hacer es contar historias. Y esa es una de las funciones del cine, no necesariamente contar historias. Hay otras maneras de pensar el cine, hay otras maneras de hacerlo, y eso es un poco desde aquí, desde el cinematógrafo, lo que les invitamos a recordar. Sí, hay grandes películas que cuentan historias, pero hay otras películas que registran el mundo y alteran nuestra percepción. Nos vemos la semana que viene, aquí en el cinematógrafo, el cine en la tele. Este jueves en la pantalla de Canal 10, El Cinematógrafo, un programa muy especial. Cubrimos la espera de películas... No, claro. Y junto con eso una entrevista exclusiva con Manu Yáñez, uno de los grandes críticos españoles del momento, un tipo muy inteligente que va a hablar de nada. Un agradecimiento muy especial a Kiki. ¡Silencio, por favor!